Bienvenidos, amados, a nuestro canal Adoración Espíritu y en Verdad AEV. Hoy vamos a traerles una palabra de edificación como siempre hemos hecho. La palabra que vamos a dar tiene el siguiente tema: creo en Dios, pero no soy practicante. Así que, como ustedes saben, es un tema muy conocido y un tema muy sugerido. Así que no se lo pierda, espérenos en unos minutos. Mi nombre es Rosalinda y comenzamos. Hola, bienvenidos una vez más y estamos aquí para empezar con el tema que tenemos hoy, con la prédica que tenemos hoy. Vamos a ir directamente a la palabra. En el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios, tanto los que conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, como los que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, creemos en un solo Dios. Amén. Y creemos también en Jesucristo, aún no reconociéndole como Señor y Salvador. Es algo un poco así, pero sí es verdad. Porque digamos, por ejemplo, una persona que no se ha bautizado de nuevo, decimos bautizar de nuevo a una persona que ya conscientemente se ha bautizado una vez más. Porque todos nos bautizamos cuando somos pequeños inconscientemente, pero ahora vengo a decir consciente, porque ya tenemos uso de razón, ya sabemos lo que hacemos y nos bautizamos. Estas personas ya conocemos a Jesucristo normalmente también, pero las personas que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, digo que conocen y creen en Él porque saben realmente que Jesucristo es Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué viene a pasar en nuestras vidas? Que no efectuamos lo que hacemos. Es como que nuestros padres, ¿no? En nuestra infancia, nuestros padres nos llevaban a la iglesia, algo de costumbre, ¿no? Yo normalmente mis padres me llevaban a la iglesia como algo, como una costumbre. Ellos iban a la iglesia porque tenían que ir y yo de pequeña iba a la iglesia con ellos porque era de costumbre. Entonces la cosa viene a ser que tú creces con esta mentalidad, con la costumbre. Vivimos en una costumbre. Entonces tú te haces mayor y sabes realmente que la costumbre es que debes bautizarte desde pequeño, debes empezar del catequismo para recibir la primera comunión y etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no sabemos por qué lo hacemos, que todos somos hijos de Dios y todos creemos en Dios. Eso sí que está bien confirmado, todos creemos en Dios. Pero ahora lo que pasa es que la mayoría de los que decimos que creemos en Dios no practicamos la palabra de Dios, no practicamos lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque lo primero que nos pasa es que hemos llevado una vida de costumbre. ¿Por qué? Porque cuando estamos creciendo hacemos algo monótono, que es todos los domingos irnos a la iglesia y ya está. Yéndonos a la iglesia todos los domingos no percibimos, amén, no percibimos que estamos verdaderamente adorando al Señor o estamos yendo a la iglesia porque necesitamos de Dios. Por eso es interesante e importante conocer y conscientemente ser ya una persona consciente que ya sabe lo que quiere. El paso número 1 que haríamos para poder practicar la palabra de Dios es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios debemos practicar todo lo que es de Dios. Ahora bien, los 10 mandamientos nosotros anteriormente los memorizábamos. ¿Por qué? Porque estábamos en el catecismo, ¿no? Algo así, en el catecismo, o estamos en una escuela dominical. Amén. Entonces cuando venimos a crecer, como he dicho antes, como vengo diciendo, viene a ser como una costumbre. Pero tiene que haber un momento en tu vida donde necesitas, ¿no? Donde la vida te dice que no tiene sentido la vida, porque te falta algo. Mucha gente se pregunta, es que me falta algo, es que siento como que un vacío. Amén. Y otras personas les vas en la calle, evangelizas y te dicen, perdona, es que soy cristiano, católico, pero no practicante. Creo en Dios, sí, creo que hay algo
claro que sí. Y te quedas en plan... y la respuesta que suelo querer dar a las personas es que ¿cómo es que puedes creer en algo y no practicar? Amén. Porque la palabra de Dios es una palabra, la Biblia es lo que nos enseña, es un manual para poder practicar la vida que el Señor necesita de nosotros. La Biblia es como un manual. Pongamos un ejemplo: compramos una nevera, un frigorífico y viene sin manual. ¿Cómo vamos a poder utilizar este frigorífico? ¿Cómo sabremos qué es lo que le conviene, qué temperatura debemos que ponerla o qué temperatura no debemos ponerla? Entonces es muy importante primeramente leer la palabra de Dios para empezar de creer. Amén. Si no puedes, no entiendes la palabra de Dios porque de costumbre no lees la palabra de Dios y te es difícil entenderla, pues buscas ayuda. Una persona o un pastor o un hermano o un amigo tuyo que es cristiano te va a aconsejar y te va a ayudar a entender la palabra de Dios. O simplemente comienzas de orar en tu casa para que el Señor te dé la sabiduría. Porque eso de que creo en Dios pero no soy practicante es un engaño del enemigo, hermanos. Es un engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, aleluya, tú debes practicar las cosas de Dios. Es importante que cuando nosotros decimos creo en Dios pero no soy practicante, estás declarando una palabra peligrosa en tu vida. Tú estás declarando una palabra que viene a destruir tu intimidad con Dios. Tú estás declarando una palabra que viene a retorcer, que viene a desordenar, aleluya, tu vida con Dios. ¿Por qué? Porque uno que cree en Dios es practicante de la palabra de Dios. Déjame decirte porque real los 10 mandamientos tienes que criar a tus hijos en la palabra de Dios. Si tú eres cristiana y crees en Dios, es que normalmente debes practicar. Mira, los budistas creen en el vudú y practican el budismo. No sé si lo he dicho bien. Practican, no te defines. ¿Por qué? Porque si tú dices soy cristiana y creo en Dios, pero no soy practicante, es que no te defines, no te estás definiendo como cristiana que eres. ¿Por qué? Porque esto lo tiene que decir un ateo. Eso lo tiene que decir un ateo que yo no sé orar porque yo no creo en Dios y no quiero saber nada de Dios y no me importa ser cristiana, no me importa nada. Yo solo sé que el mundo se hizo en la nada y tu palabra está declarando una destrucción en tu vida. Estás declarando una destrucción en tu vida. Tú tienes que creer en Dios porque tú eres hijo de Dios. Tú debes hacer el bien porque Jesús, Jehová, nos incita a practicar los 10 mandamientos. Tú debes ayudar al prójimo porque es lo que dice la palabra de la persona que tú crees. ¿Cómo puedes creer en una persona sin leer el manual que Él mismo nos está dando para que podamos llevar la vida que Él mismo quiere que llevemos? Entonces, esta palabra se anula en el nombre de Jesús, porque esta palabra viene a destruir en tu vida. Pero en esta tarde yo vengo a declarar palabra de libertad en tu vida. Vengo a desafiar al enemigo en tu vida para que deje de utilizar tu boca como una boca de maldición. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, tú estás para practicar la palabra de Dios. Ahora, en este momento en que estamos en el confinamiento, el Señor te ha sanado. En el confinamiento el Señor ha protegido a tu familia, el Señor te ha sacado la enfermedad. No hay ni un virus que está atacando a tus familiares y tú dices que tú crees en Dios pero no eres practicante. Pero ahora es el momento en que estamos creyendo en Dios y en el momento en que estamos practicando la palabra de Dios. Fíjate a ver. ¿Por qué? Porque en este momento en que estamos, siempre que estamos pasando unos momentos difíciles, pensamos en Dios. Y comenzamos de leer la palabra de Dios, comenzamos de leer los salmos, comenzamos de orar, comenzamos de creer en Jesucristo. Pero realmente, ¿qué estabas esperando, hermano? ¿Estabas esperando a que te llegue una maldición o a que te llegue una enfermedad o a que te llegue una amenaza de muerte? No se juega con el Señor. O eres de Cristo o eres del mundo.
O eres de Cristo o no eres de Cristo. Pero con Dios no se juega. No podemos pronunciar el nombre de Dios cuando se nos antoje. No podemos. No podemos pronunciar el nombre de Dios como se nos antoje. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel, hermano. Si tú haces la voluntad de Dios, que es bendecir a tus enemigos, que es bendecir a tu prójimo, que es no envidiar a tus hermanos, que es ayudar a tu hermano, que es ayudar a crecer a tus hermanos. Si tú haces la voluntad de Dios, que es no matar, que es no violar, que es no asesinar, no hacer cosa que no venga de la palabra de Dios, que no venga, aleluya, de la voluntad del Padre, es que realmente tú debes creer en Dios. Tú debes creer y practicar la palabra de Dios. Es tan saludable la palabra de Dios. Es tan bueno educar a tus hijos, a tu familia, establecer. Es tan bueno estar. Dime tú, dime a dónde vas a ir. Al menos yo que creo en Dios, yo que estuve como tú, ahora creo en Dios, pero también ahora soy practicante. No soy religiosa, soy cristiana y creo en la palabra de Dios. Y cuando una persona cree en algo, también está ejecutando de lo que cree. Entonces yo estoy ejecutando lo que creo. Y gracias a Dios, porque me rescató, aleluya, del pecado, me rescató y me trajo a la paz. No quiere decir que no vivo, que nunca he estado pecando. Pero sí vivo en la misericordia de Dios. Vivo constantemente en el arrepentimiento, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos incita a arrepentirnos de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. El Señor nos incita a dejar este mundo de fornicación, de adulterio, de chismes, de envidia, de orgullo, de todo lo que la palabra de Dios lo ve como abominable. Todo lo que no viene de aquí, todo lo que el Señor dice no, hermano, comience de dejarlo y no esperes hasta que llegue un momento desastroso en tu vida. No esperes. No es un juego. Yo soy cristiana y Dios me ha bendecido. Sí, el Señor te ha bendecido. Pero cuidado cómo tú estás cogiendo las bendiciones. Hay muchas personas que dicen, el Señor me ha bendecido. Pero ¿de qué manera el Señor te ha bendecido? Y quién sabe las porquerías que has hecho para conseguir la bendición. Y luego con el nombre de Jesucristo, con el nombre de Jehová, tú estás diciendo, el Señor me ha bendecido. No es un juego. No es un juego. No. Dice la palabra de Dios que el enemigo, el diablo, está como león rugiente, esperando a quien devorar. Esa palabra también va para todos los hijos de Dios que se han descarriado, para todos los hijos de Dios que son como el hijo pródigo. Yo les invito a volver en los brazos de papá. Yo les invito a volver, aleluya, en el corazón del Señor. El Señor está dispuesto a perdonarte. El Señor está dispuesto, aleluya, a consolar tu vida, a enderezar tu vida, a ordenar tu vida. El dinero, es bueno tener dinero, pero ¿de qué manera lo estás teniendo? ¿Qué es lo que eres capaz de sacrificar para tener dinero?
Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque tu corazón irá a uno más. ¿Entiendes? Tu corazón se inclinará más a uno que al otro. Entonces, si tú amas al dinero y dices que tú amas a Dios, es que siempre habrá un equilibrio entre las dos cosas, entre las dos personas, o el dinero o Dios. Pero yo prefiero amar a Dios, porque amando a Dios, dice la palabra de Dios que buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán de añadidura. ¿Por qué dice y todas estas cosas? Porque el Señor conoce y sabe que también somos hijos, que también somos humanos y necesitamos, tenemos también anhelos y necesitamos también casa, coche, dinero para mantener a tus hijos, para irte de viajes, para ayudar. El Señor conoce, pero primeramente nos dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas nos serán de añadidura. Pero ¿por qué optamos por buscar primero lo material? Por eso es que realmente no practicamos la palabra de Dios. Porque cuando tu corazón se inclina a lo material, es que tú vas a dejar, aleluya, a Dios. Pero cuando tú estás en apuros, santo, tú estás llamando a Dios, Señor, ayúdame. Qué malos que somos con el Señor. Somos malas personas, porque somos unos hijos interesados. ¿Interesados? ¿En qué sentido? En el sentido que cuando estamos mal, wow, pedimos, Señor, ayúdanos. Pero su palabra nos dice que enderecemos nuestras vidas. No es que yo sea santa ni nada, pero dice la palabra de Dios en Salmos 101:6, dice: el ojo de Jehová está en sus fieles de la tierra, y aquel que camine en el camino de la perfección, este le servirá. Esto dice la palabra de Dios. Y lo que quiero decir con esta palabra que acabo de pronunciar es que ninguno de nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que estamos buscando la vida del Señor, que estamos llevando nuestra vida en el camino del Señor, no somos perfectos, pero estamos caminando en el camino de la perfección, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que busquemos primeramente el reino de los cielos. ¿Por qué somos tan interesados? Cuando estamos mal buscamos a Dios, pero cuando estamos bien le damos la espalda. Cuando tenemos millones en nuestras manos decimos, Señor me ha bendecido, y le olvidamos. Estamos bromeando con el Señor. Hermano, crea en Dios, sí, pero también practique la palabra de Dios. En este confinamiento yo cojo este ejemplo en el confinamiento para que te penetre muy bien la palabra de Dios. En este confinamiento estás sano, donde miles y miles de personas han perdido a sus seres queridos, a sus seres más queridos, hasta incluso una familia entera se ha ido sin conocer a Dios. Al menos no vas a perder nada. Si Dios existe, ya la habrás creído, ya habrás practicado su palabra, ya habrás hecho lo que Él quiere. Pero también, y si no existe, no vas a perder nada. Pero imagínate que Dios existe y no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y luego te toca morirte. ¿Qué harás cuando te mueras, hermano? ¿Dónde irás? ¿No piensas un poco en
qué lugar iré? ¿Existe verdaderamente el cielo? ¿Existe el infierno? ¿No te interesa tu vida espiritual? Esta es la palabra de esta tarde y espero que le sirva muchísimo para su vida espiritual y para su vida cotidiana, como siempre digo. Me gustaría que reacciones un poquito y que pienses y medites un poquito esta palabra, porque veo que es muy importante para nosotros que se nos hable de esta manera para que caigamos en conciencia. Quiero que Dios te bendiga eternamente y que el Señor llegue a tu corazón, que te haga pensar en esta palabra que siempre dices que crees en Dios pero no eres practicante. Para mí es una palabra trampa cuando alguien no quiere conocer al Señor. Y si quieres conocer al Señor, no debes pronunciar esta palabra porque es una palabra trampa. Entonces, si quieres edificarte, pues edifícate, busca, invierte en el Señor, invierte tu tiempo en Jehová, deposita tu confianza en Él y Él hará todo para ti. Amén. Vamos a entregar tu vida al Señor. Si me estás viendo y todavía no conoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todas las cosas que he podido hacer y me arrepiento de poder rechazar tu palabra en algún momento en que se me la ha ofrecido. Señor, vengo a ti también como hijo descarriado, como hijo pródigo que se fue, que se apartó de tus caminos. Papá, regreso a ti y te pido perdón, me arrepiento también de todo lo que he podido hacer que no te agrada. Espíritu Santo de Dios, acompáñame otra vez más en el camino con el Señor y deposita, Señor, en mí la valentía y el dominio propio. Ayúdame, Señor, a poder conocerte y poder emprender la práctica de tu mandamiento, de tus leyes, de tus designios en mi vida. Gracias, Jesús, porque te acepto hoy como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, esta es la palabra de hoy, hermano. Gracias por prestar una vez más tu atención aquí en el tiempo del Señor. Como siempre digo, invierte en lo eterno. Amén. Que Dios los bendiga y no olvide de suscribirse a mi canal.